Uruguay fue habilitado para exportar carne aviar a Macao y a Egipto. Las noticias se conocieron hace pocos días y es particularmente auspiciosa la entrada a Macao, porque esta región administrativa especial de China es considerada una puerta para llegar a Hong Kong y también al gigante asiático. Es además un mercado al que se puede ingresar sin pagar aranceles y donde se manejan buenos precios de venta. ¿Qué significa esto para Uruguay? ¿Qué otros mercados se están buscando? ¿Cuál es la situación actual del sector avícola en nuestro país? Bueno, para eso y otras tantas preguntas más estamos ahora en contacto con Federico Stanham, quien es director ejecutivo de CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, a quien también ya pueden haber conocido antes como cuando era presidente del Instituto Nacional de Carnes. Stanham, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gastón. Lo agarramos por Dubái, ¿no? Por Dubái, sí, son las 18:15 aproximadamente en la ciudad de Dubái. ¿Se dio una vuelta ayer por la Expo? Ayer estuvimos en la Expo, ayer y anteayer. Ayer fue un día intenso, largo, desde las temprana mañana hasta casi la medianoche, de corrido. Bueno, dentro de un ratito le podemos preguntar más por eso, a ver si nos puede contar. Ya estuvimos hoy más temprano, pero seguro que el tema rinde para conocer un poco más. Pero yo mencionaba en la introducción estos mercados nuevos, capaz que antes de hablar de eso, habría que conocer un poco más el panorama actual del sector, ¿no? Y también de la propia Cámara, de CUPRA. ¿Cuántas empresas se reúnen en la Cámara? Bueno, el sector avícola en Uruguay tiene 8 plantas de faena, 7 de las cuales están agremiadas a CUPRA, y eso representa más o menos el 96% de la producción. ¿Y a dónde se suele exportar carne aviar desde acá? ¿Cuáles son los mercados principales? Eh, para hacer la primera respuesta corta y después larga, no se Sí, exporta. bien. Uruguay no es un exportador de carne aviar, y la respuesta larga es que Uruguay sí lo fue. Desde los 80 Uruguay ha exportado carne aviar, mayormente a los países árabes y algo a África, pero es una corriente exportadora que se ha ido discontinuando. Tuvo un pico muy fuerte a Venezuela en los finales de los primeros años de este siglo y hasta el 2014, y luego de esa caída prácticamente hemos dejado de exportar carne aviar, y el desafío ahora es armar en serio un sector exportador sustentable que no tenga estos vaivenes que vimos en el pasado. O sea, hoy en día, bueno, ahora hemos visto que se abrieron estas puertas, ¿no? Pero hasta ahora están concentrados casi 100% del mercado interno. Sí, sí, el 98% de la producción está volcada al mercado interno. Es un mercado interno que además está creciendo en el consumo de carne aviar, de manera que eso tiene entretenidas a las empresas con atender ese crecimiento. Pero más allá de ese tema muy relevante, que es de interés que crezca el consumo local, hay que desarrollar el sector para que sea exportador sustentable, y eso es lo que le va a permitir crecer de una manera mucho más sólida en el futuro, y es la decisión de la gremial es ir en ese sentido. Decía que las cifras han crecido, ¿no? La producción ha crecido, según datos del INAC, del Instituto de Carnes, entre el 19 y 2021, o sea, en los últimos 2 años, el consumo de carne aviar creció un 25%, ¿no? Es así, exactamente. Eso puede tener algo que ver con los hábitos durante la pandemia, puede tener que ver bastante con los precios altos de la carne vacuna, y puede haber algunas otras causas también, pero luego de estar unos cuantos años estabilizado el consumo de carne aviar en unos 18 kilos per cápita, hoy nos hemos colocado cerca de los 23 kilos per cápita, que es ese 25% de aumento que se dio principalmente en los 2 últimos años, 2020 y 2021. O sea, decía eso puede estar vinculado con, eh, con elementos circunstanciales, ¿no? Sobre todo, bueno, la pandemia, por supuesto, y el precio alto de la carne bovina. O sea que ese crecimiento puede no ser una cosa estructural, sino algo más bien de este momento que quizás baje. ¿Cómo lo ven? Nosotros pensamos que una parte es estructural, y o sea, lo que uno podría asociar a la pandemia, bueno, habría que ver si ya estamos en una situación normal en el 2000, ya estuvimos en el 2021 o no, porque hubo un salto en el 2020 y otro salto en el 2021. Lo relacionado a la pandemia lo iremos viendo en la medida que vayamos volviendo a la normalidad, que todos esperamos que eso suceda a partir de los próximos meses.
Lo estructural pensamos que tiene que ver con el precio de la carne vacuna, porque es una tendencia mundial, no del año pasado, una tendencia mundial de que la carne vacuna es difícil de producir, es difícil crecer en producción de carne vacuna en las principales zonas productoras de carne vacuna del mundo. Como la demanda, el crecimiento de la demanda sigue siendo fuerte en la región asiática, lo que está sucediendo en general es que la mayor demanda de carne, de proteína animal, se está satisfaciendo con carne aviar. Desde el año pasado, la carne aviar es la más consumida en el mundo. O sea que es de esperar que haya una sustitución parcial, paulatina, y hasta dónde llega esa sustitución va a depender de los hábitos de cada país. No vamos a estar ajenos a ese proceso y hay una componente estructural que va a llevar a que aumente el consumo de carne aviar en detrimento del consumo de carne vacuna por un tema de precio, ¿no? Por suerte Uruguay tiene la capacidad de producir mucha proteína animal y por eso es un gran exportador, y eso permite decir que Uruguay no es un problema no es un país donde el tema de abastecimiento de proteína animal pueda ser un problema. Bien, quizás falta comentar, para conocer más el sector, falta comentar un punto más, que es, cuando hablamos de carne aviar, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿Cuántos productos se producen a partir de un ave? Que es, pues uno piensa hasta carne de pollo, ¿no? Pero hay algunos elementos más, ¿no? Bueno, Menudencias. el producto más común es el pollo entero, que se comercializa mayormente con los menudos colocados en una bolsita dentro del pollo. Esa es la manera más común que se comercializa en el país, o sin menudos. El producto pollo entero en general representa alrededor del 75% de lo que se comercializa en el mercado local, y el resto son cortes, que son los que vemos en los puntos de venta, los más típicos: las pechugas, las supremas, las patas o las patas muslo, o las alas. Incluso hay la ala entera o algunos cortes del ala. Quizás han visto drumet, que es uno de los 3 segmentos que tiene el ala, el más carnoso, que también se comercializa como producto independiente. Y después las menudencias, que en algunos supermercados o en algunas carnicerías se ven hígados o corazones de pollo vendidos en bandejitas, que hay gente que tiene hábito de consumirlo de distintas formas, a la parrilla o en alguna preparación con salsa. Y ahora, bueno, comentaba esto de cómo tratan de que esto que antes se exportaba, que había mucho vaivén, de bueno, tratar de estabilizar una exportación. ¿Por qué había tantos vaivenes? Porque se eligieron mercados que después, bueno, el mercado de Venezuela obviamente tuvo una crisis muy importante, pero los otros mercados que tenían, había mencionado África, ¿cuál fue el problema con que esas exportaciones no se mantuvieran en el tiempo? Lo que tenemos que tomar como el mejor ejemplo de exportación, hablando de carnes, es el de la carne vacuna. La carne vacuna ha construido durante un periodo muy largo de años, 30 o 40 años, un acceso a mercados creciente. Y eso, en la medida que uno va accediendo prácticamente a todos los mercados que puede, después puede elegir cómo colocar mejor los productos, porque los mercados son cambiantes. Cada país puede tener situaciones económicas, situaciones de abastecimiento propio diferentes, y entonces los precios relativos en los países, algunos cambios tienen, y puede haber también elementos de protección también que algunos países a veces levantan. Entonces, en la medida que uno tiene más mercados, logra redirigir los flujos de comercio a los mercados que le dan la mejor combinación de precio final posible. Cuando uno tiene pocos mercados, y además si esos mercados son de baja calidad, de baja exigencia, uno nunca puede hacer una buena ecuación de precios. Normalmente los precios del mercado interno en muchos productos tienden a ser mejores que los de exportación. Por lo tanto, el incentivo para tener una corriente exportadora tiene que ser muy bueno para que se invierta y se crezca hacia la exportación. Para copiar esto que para la carne vacuna es muy exitoso para el Uruguay, el primer paso es tener una agenda definida y bien analizada estratégicamente de acceso a mercados. Y bueno, eso es un trabajo que se ha comenzado ya desde hace más de un año con el Ministerio de Ganadería, con la Cancillería y con el asesoramiento invalorable del Instituto Nacional de Carnes, junto con el sector privado, y se han definido un listado de alrededor de 20 países que deberíamos tener habilitados en el correr de los próximos años
para decir, tengo la base de acceso a mercados para poder invertir y desarrollar un sector exportador que siempre se esté exportando, requeriría tener ese menú de mercados abiertos. Es un proceso largo que hay que comenzarlo, ya se comenzó y estamos viendo los primeros resultados interesantes. En esa lista, imagino, China es uno de los importantes, ¿no? Claramente, China, Hong Kong son mercados muy importantes. Son lugares donde Singapur, se consume carne aviar históricamente, ¿no? Porque la carne vacuna es algo más nuevo quizá para China, pero el pollo no. sí, en China quizás era más arraigado el consumo de carne de cerdo, pero carne aviar también, y bueno, nuevamente, China es un país deficitario en carne bovina, le cuesta mucho crecer en carne bovina, y es más fácil crecer en carne aviar y carne porcina, y eso pone, por supuesto, el énfasis en esos productos. En todos es deficitario, por eso es un gran importador de cualquiera de esas carnes. Pero hay otros países de esa zona asiática que también son grandes importadores de los distintos productos de la carne aviar. Hagamos un paréntesis. Los distintos países demandan proporcionalmente distintos los distintos productos. Por eso es bueno tener la combinación de mercados. Pero allí, en la agenda con el gobierno, tenemos a Vietnam, tenemos, bueno, a Hong Kong, como decía, a China, por supuesto, a Singapur, como los principales mercados de esa región para trabajar. Después, aspiraciones mayores llevan a considerar también a Japón, por ejemplo, Más y en la difícil, medida que... Perdón. decía, aspiraciones mayores, es más difícil Japón que China, por ejemplo. Claro, claro, es un proceso más largo. Para la carne de vacuna fue un proceso que demoró más de 10 años lograr el acceso, pero bueno, eso no quiere decir que no se trabaje en ese sentido. Y después, bueno, la carne vacuna está trabajando para acceder a otros mercados de esa región, como pueden ser Indonesia, Malasia, Filipinas, y lo que se ha hablado con el gobierno es que en la medida que se buscan nuevos mercados para la carne vacuna, ya que hay una decisión del país oficial, política, estratégica y del sector de volverse exportador, cuando se buscan nuevos mercados para la carne vacuna, también considerar en ese proceso, en la medida que no reste valor, digamos, de alguna manera en la gestión, también considerar la carne aviar. Y por eso es posible que en algún momento Indonesia, Filipinas y Malasia también sean parte de la agenda. Si nos venimos más hacia acá, aparecen los países de Medio Oriente, donde, por supuesto, Emiratos, Arabia Saudita, serían quizás los más atractivos y se está trabajando en ese sentido. Venimos más para aquí todavía y entonces nos encontramos con países de África, lo que llamamos África occidental o la África subsahariana, que son mercados de menor exigencia para productos de menor valor, que también están dentro del listado. Y después ya más, en lo que más conocemos, Europa, Chile, Estados Unidos, también están en la lista para trabajar. Esto parece muy ambicioso, pero bueno, lo bueno es que la agenda es ambiciosa, todos sabemos que es a largo plazo, pero lo bueno es que la agenda está y se empieza a trabajar. En la medida que se empieza a trabajar y se pone un ritmo parejo y definido en este proceso, los resultados se van a ir dando y ya se están viendo, ¿no? Ahí que quizás haya que explicar un poco qué significa abrir un mercado, ¿no? Ahí mencionaba usted en los países de África subsahariana como que tenían menos exigencias, o sea, que ese es uno de los pasos que hay que cumplir, llegar a determinadas exigencias, es una cosa burocrática, ¿qué es lo que hace que que el proceso sea tan a largo plazo en algunos mercados? Bien, sí, está muy buena la pregunta. Sin hablar de aranceles, los países, cuando estamos hablando de productos de origen animal, hay dos temas que son de preocupación de los países importadores. El sanitario, o sea, de la sanidad animal, para hablar de cosas que la gente conoce más, la aftosa o la vaca loca, el tema de sanidad del ganado vacuno, son temas que los países tienen que demostrar que esas enfermedades no existen o están bajo control. En el caso de la carne aviar sucede lo mismo, hay un tema sanitario a superar primero. Y después, también referido a los productos de origen animal, lo que es la inocuidad, que además de la sanidad animal, en el proceso productivo, tanto de campo como de planta industrial,
se asegure que no hay contaminantes en los alimentos de ningún tipo, biológicos o microbiológicos, por ejemplo, o químicos que pueden ser productos veterinarios. O sea, tiene que haber todo un control para asegurarle al consumidor que el producto es inocuo. Entonces, esas dos barreras son las más comunes. Cuando decimos países de baja exigencia, son aquellos países que es fácil acordar un certificado sanitario que dé las garantías de que el país es libre de determinadas enfermedades. Y Uruguay tiene un muy buen estatus sanitario en la carne aviar, está libre de las dos principales enfermedades, que son la influenza aviar y la enfermedad de Newcastle, y muchísimos países que necesitan importar alimentos no ponen más exigencias que esas, solamente que el país sea libre de esas enfermedades. Y esos son los países de baja exigencia. Hay un intermedio donde se ponen algunas exigencias en los temas de inocuidad, no muchas, y después, bueno, vamos escalando y donde los países para autorizar las exportaciones, digamos el caso de Hong Kong, por ejemplo, que requiere que se fundamente muy bien todo el aspecto normativo y legal que está detrás de los procedimientos que realiza la autoridad sanitaria, que en este caso es el Ministerio de Ganadería, para asegurar que en el país se cumplen las condiciones sanitarias y para asegurar que en el proceso productivo, todo el proceso productivo, se cumplen las condiciones de inocuidad. Entonces hay que completar formularios complejos, donde se explican cómo se hace, cómo el Ministerio hace sus controles, cómo las plantas hacen sus controles y la normativa que respalda todos esos procesos. Y un paso más allá es, además de todo eso, hay países, y ahí tenemos que incluir a China, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a Chile, por ejemplo, que además vienen a visitar el país, a verificar en el lugar que todo eso que dice la autoridad sanitaria nuestra se puede verificar y se puede auditar. En el extremo, visitando una a una las plantas para ver que en esas plantas se cumplan esas condiciones. Hay todo un proceso creciente de dificultad, y bueno, que hace que generalmente los mercados más exigentes, además son los que pagan mejor por el producto. Ese es el proceso en el cual se está. Bien. Habilitar los mercados de baja exigencia es relativamente rápido, que es el caso de Macao. Los países intermedios, el caso de Hong Kong, nos va a llevar un poco más de tiempo, y por supuesto que China o Estados Unidos o Unión Europea va a llevar más tiempo aún. Pueden aparecer algunas exigencias de tipo ambiental o de bienestar animal también, como puede ser, últimamente empiezan a escucharse críticas a las tipo granjas de pollos, ¿no? Que y se prioriza más una producción, más humanitaria, entre comillas, ¿no? Como se dice, creo que la palabra viene de traducción literal del inglés. No sé si en español es humanitario exactamente, pero ese tipo de exigencias pueden empezar a aparecer también en algunos mercados. Esas exigencias están ya. Pero acá hay que separar los niveles también. O sea, siempre hay exigencias de evitar el maltrato animal. Bien. Pero esas exigencias ya existen. El Uruguay también las tiene manuales de buenas prácticas de bienestar animal, para las prácticas habituales que se utilizan en el sistema de producción. Después tenemos algunos grupos sociales que quieren mayores o ponen mayores exigencias que las que habitualmente se manejan en los sistemas productivos. Hay pautas para los animales mientras se están criando, mientras se trasladan a la planta de faena y durante la faena, para que el sacrificio sea humanitario. Esas prácticas se aplican y todas las plantas las tienen que aplicar. Cuando uno va a exportar, generalmente, y casi que no hay forma de evitarlo, por supuesto que en los países de más exigencia siempre es así, pero en general se pide que uno pueda demostrar que está aplicando esas prácticas que son las prácticas habituales. Quizás tú además te refieres a los grupos que un poco más exigentes y que pretenden un mayor cuidado del bienestar animal. Bueno, eso en realidad son más bien reclamos sociales. Bien, que algunos clientes o algunas cadenas de supermercados o algunas cadenas de alimentación rápida
pueden adoptar y de hecho adoptan y bueno, ponen exigencias adicionales que se deben cumplir. Todavía no se Pero ven no en estos es, mercados internacionales, o sea, mientras se respeten las prácticas habituales, bien. exactamente, las prácticas habituales hay que cumplirlas. Estas mayores dependen muchas veces del mercado y del cliente al cual está destinado el producto final. Y con respecto a lo ambiental, es lo mismo, pero está en un nivel mucho más bajo de desarrollo de la exigencia que el tema bienestar animal. No hay una exigencia generalizada de cumplir aspectos ambientales, lo que hay son algunos clientes que están empezando a pedir algunas verificaciones de la consideración de los temas ambientales. Y en todo este camino así más a largo plazo que está empezando ahora con Macao, con Egipto y bueno, que ya está toda esta hoja de ruta que estamos comentando, ¿eso le requiere al Uruguay aumentar mucho la producción para satisfacer estas exportaciones, manteniendo el Bueno, mercado interno? las exportaciones son ilimitadas para los niveles de producción que Uruguay puede imaginarse razonablemente, ¿no? En el mercado mundial se comercializan 14 millones de toneladas de carne y subproductos aviares, que viene aumentando, hay un aumento en los últimos 5 o 6 años del 10%, o sea que está aumentando el comercio de carne aviar. Hablemos de carne aviar en forma generalizada que englobe todo. Uruguay hoy produce 80.000 toneladas y las destina todas al consumo interno. En alguna hipótesis que hemos hecho, algún proyecto como para orientar hacia dónde podríamos estar yendo con nuestro volumen de producción en un periodo de años relativamente corto, hablamos de que podríamos pasar a producir 140.000 toneladas a nivel nacional, destinando una parte de eso al aumento del consumo interno y destinando a la exportación unas 35.000 toneladas. Eso como un primer paso, que significa ocupar prácticamente la capacidad instalada hoy de las plantas con algunos ajustes. Esas 35.000 toneladas dentro de las 14 millones de toneladas que se comercializan a nivel mundial no existen. O sea que, claro, eso para Uruguay es un gran esfuerzo, pero en el mercado lo que Uruguay pueda crecer no tiene impacto porque es totalmente marginal. Ojalá que este primer paso, que nos podrá llevar 4, 5, 6 años, no lo tenemos claro cuánto, nosotros hablamos de 5 años una vez que haya un conjunto de mercados atractivos disponibles, ¿no? Bueno, en la medida que haya una capacidad de crecer en un negocio, pensamos que puede haber interés en invertir más en el negocio y bueno, dar niveles más altos de crecimiento. Pero Gastón, ahí hay otro tema interesante. En ese esquema que estamos proyectando, Uruguay pasaría a exportar el 25% de la carne aviar que produce. Para tener una idea, uno de los países más exportadores es Brasil, exporta el 30% de la carne aviar que produce. O sea que 25 ya es un desafío no menor para el nivel de producción que no está logrando. Argentina exporta el 10% de la carne que produce. Chile, mirando a los vecinos, que es un gran exportador de carne aviar, relativamente nuevo, exporta menos del 20% de la carne aviar que produce. O sea, esas 35.000 toneladas que en el concierto internacional son muy pocas, para esta primer imagen del Uruguay exportador que estamos teniendo en un horizonte razonable, significa un desafío importante para todos, gobierno, sector y el INAC, por supuesto. Es interesante, ¿no? Cómo se traza esta hoja de ruta a largo plazo para el sector, ¿no? O sea, cómo están pensados estos puntos y, bueno, todos los diferentes pasos que requiere. Hablando ahora en concreto de estos últimos que sí se han dado, ¿no? Decíamos Macao, Egipto. Llegar a Macao, ¿qué puede, yo decía, como una puerta de entrada para Hong Kong, para China? O sea, puede ser que estos dos otros mercados estén mirando a lo que Uruguay hace ahí, que eso les sirva para entrar, o qué ventajas tiene llegar a Macao para llegar a China. No, a ver, digamos que la ventaja principal, o sea, lo principal es la señal de que todo este esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno empieza a dar resultados. Y en esa zona que es la que interesa mucho. Eso es lo más importante. Bien. Macao es una región que tiene menos de 1 millón de habitantes, que importa 35.000 toneladas. O sea, nuestro proyecto, eso es lo que importa a Macao. Pero lo interesante es que los productos que importa son similares a los que importa Hong Kong y que importa China.
Bien. Entonces, para empezar el ejercicio de exportación es muy importante. Y de hecho ya hemos estado en este viaje en contacto con el ministro de Ganadería, Fernando Matos, y con el presidente del Instituto Nacional de Carne, Conrado Ferber, bueno, evaluando cómo podemos articular entre las tres partes para empezar a aprovechar esta apertura. Por supuesto que hay que prepararse, hay que tener mejor información de cuáles son las especificaciones de producto, las exigencias de envasado, de etiquetado, etcétera, para poder empezar a exportar. Pero es bien interesante porque hay productos que normalmente en Uruguay no tienen destino de consumo. El producto más característico en esto es la garra del ave. En China es una exquisitez. Entonces, un producto que hoy tiene un destino de un subproducto industrial en el Uruguay, podríamos empezar a exportarlo como una exquisitez china, con un valor por tonelada muy alto. Entonces, es algo que no quiero decir que se tira, pero prácticamente no entra en la cadena comercial, pasaría a tener un valor. Eso es tremendamente importante y tremendamente valioso. Bueno, y por supuesto que otros productos que se consumen en esa zona, básicamente el ala o los muslos, también, bueno, ojalá que se pueda comenzar con una corriente exportadora. Algún contenedor por mes ya sería un tremendo paso para el sector, un gran desafío para el sector. Y bueno, Hong Kong, que se presentó todo este formulario muy complejo el 25 de enero, bueno, ojalá que en meses, no queremos vaticinar nada, pero en el correo del 2022 esté abierto ese mercado, y cuando esté abierto ya vamos a tener ejercicio hecho en Macao para, bueno, ahora vamos de la C a la B, y bueno, cuando se abra China ya pasamos a jugar a la A con el equipo bien entrenado, ¿no? Me quedé pensando en lo de la garra, ¿no? Cómo se come, ¿no? Para tener una exquisitez, ¿no? Esas cosas culturales que son muy divertidas. En el caso de ahí, la zona en la que están ahora, ¿no? Ahí en Medio Oriente, que Emiratos Árabes es uno de los objetivos, ya tienen el objetivo de Egipto, ya ese cumplido. ¿Tiene alguna característica especial la carne ahí, cómo tienen que exportarla, o es que el producto es el mismo? Digo, por las diferencias al consumir, al estar la religión islámica, y no sé si hay alguna diferencia en el consumo de pollo. Sí, es muy buena la pregunta porque es bien distinta esta región al resto del mundo. En esas 14 millones de toneladas que se comercializan a nivel mundial, el 80% se comercializa como cortes, solo el 20% se comercializa como pollo entero, como ave entera. Así es el comercio internacional. Sin embargo, en los países árabes, alrededor del 70% de lo que se importa es pollo entero. Es muy distinto el hábito de consumo aquí. Pero el pollo entero, si nosotros lo viéramos en la góndola en Uruguay, seguramente no lo compraríamos. Es un pollo que tiene que pesar alrededor de 1,2 kilos el pollo limpio, cuando nosotros estamos acostumbrados a comer pollos de bastante más de 2 kilos. Es un pollo que uno lo ve muy chiquito, está muy prolijamente envasado en una bolsa de polietileno opaca, pero bueno, el hábito de esta zona es ese pollo más pequeño, y es la forma en que se consume comúnmente aquí. Por supuesto que un 20 y tanto por ciento se puede exportar bajo la modalidad de cortes, y aquí los cortes más comunes los más demandados son las supremas y las patas. Es lo que uno más ve en el mercado son esos productos. Y las menudencias, ¿no? El corazón, el hígado, que también se consumen. Pero entonces para producir... Es bien... Sí. ¿Perdón? No, pensaba en eso de si lo que se consume ahí son como pollos más pequeños, significa que la producción tiene que ser diferente. Cuando se piensa esta producción va para Egipto, ¿hay que alimentarlos de una manera distinta? ¿Cómo es? No tanto, sino que hay que... los animales son más jóvenes cuando se faenan. Que es todo un desafío, porque eso significa cortar la cadena productiva antes de que haya alcanzado su máxima eficiencia. Y bueno, hay un desafío ahí en temas de costos que hay que evaluarlo muy bien. Pero es la forma de acceder a estos mercados. Y está muy dominado por Brasil, con pollo de esas características, muy bien presentado, o sea que es para nosotros un desafío importante, fuerte, pero es un mercado donde hay que estar, el de los países árabes, ¿no? Estancable, le propongo hacer una breve pausa y a la vuelta ya continuamos y me comenta un poco también de qué están haciendo específicamente ahí en Dubái.
Uruguay fue habilitado para exportar carne aviar a Macao y Egipto como parte de un plan para recuperar las exportaciones del sector avícola. Sobre esto estamos conversando con Federico Stanham, ingeniero agrónomo, director ejecutivo de CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas. Algo que quizás quedó pendiente comentar, bueno, por un lado tengo acá un mensaje de Carlos desde la audiencia que se preguntaba si al empezar a exportar más, bueno, al empezar a exportar, ¿no? Que decíamos en el bloque anterior, hoy en día las exportaciones son prácticamente nulas, si eso podía hacer que que aumentara también el precio en el mercado interno como ocurre con la carne vacuna. Bueno, lo primero a aclarar, y empiezo por el final, el precio de la carne vacuna en el mercado local no aumenta porque se exporta más. La carne, Uruguay exporta el 75% de la carne que produce, de manera que la formación de precios se da por el precio internacional de la carne. Y si el precio internacional sube mucho, eso inevitablemente se traslada al precio interno. Hay vasos comunicantes muy bien, que se comunican muy bien para trasladar los precios internacionales al mercado local. No es que se exporta más y eso hace subir el precio local. Sube porque sube y se exporta lo que hay que exportar, y si el precio es bueno se exporta más. Y lo que pasó, por ejemplo, en los años 2019 y 2020, se importaba mucha carne de Brasil de muy buena calidad, y eso ayudó de alguna manera porque en Brasil no accede a los mismos mercados que el Uruguay. Muchas plantas en Brasil no pueden exportar, y al no acceder a ese precio internacional tenían un precio más bajo, y eso ayudó a atenuar de alguna manera los precios. De manera que el comercio es muy dinámico, Uruguay es un país muy abierto y no es causa-efecto como lo plantea el oyente. En el caso de la carne aviar, para llegar a exportar esos niveles tan altos lo vemos difícil. Uruguay va a ser un país que va a estar más enfocado en su mercado interno y va a exportar un porcentaje bastante más bajo que el de la carne vacuna por mucho tiempo. Y no pensamos que se dé esa situación que el oyente nos plantea. De hecho, los precios en el mercado interno, si nos miramos en los últimos meses, han tenido oscilaciones al alza y a la baja, con cierta independencia de los precios de la carne vacuna. A veces la carne vacuna arrastra los precios arriba y a veces no, y eso depende si la producción es muy alta de carne aviar en Uruguay, eso presiona los precios abajo. O sea que yo diría que no debería ser un tema de preocupación. Otro punto que quedó pendiente, porque fue algo que llamó bastante la atención, que impactó mucho, ¿no? Ahí en los primeros días del año, cuando hubo una ola de calor que ahora parece tan lejana, ¿no? Porque venimos con un verano tan raro, pero esos primeros días del año fueron muy calurosos, y en esa ola de calor impactó en este sector, en el avícola, ¿no? Con la muerte de una buena cantidad de animales, 400.000 gallinas. Esto afectó más a la parte de producción de huevos más que de carne, ¿verdad? Por lo que me comentaba recién fuera de micrófonos, pero a esta parte del sector, ¿cómo le afectó? Sí, afectó bastante menos, o sea, sí hubo un efecto, y en el sector de carne aviar hay que diferenciar dos partes. Está el pollo que está en engorde, que va a ser faenado en un periodo relativamente corto, y ahí la afectación fue bastante baja, y ya pasamos ese momento, o sea que no, prácticamente se diluyó. Incluso como fue tan anticipada la ola de calor, hubo plantas que adelantaron faena para aliviar los galpones donde se estaban criando y ganarle a la ola de calor, y generaron un stock de producción. O sea que eso prácticamente no se notó en la plaza, el efecto sobre los pollos en engorde. Pero también tenemos las madres, las reproductoras, que van poniendo huevos que luego se incuban y luego se dan el pollo que se engorda durante 40 días. Es un proceso más o menos de 60 días que tiene que darse, y ahí sí hubo una mortandad algo mayor en las madres reproductoras, y por lo tanto, si esto fue mediados de enero, si vamos a ver algún efecto, eso seguramente lo vamos a ver a mediados o fines del mes que viene, pero también hay mecanismos de alguna manera de atenuar ese efecto, regulando la producción de alguna manera, produciendo más rápido, sacando pollos más chicos. Va a haber efecto,
pero no tenemos que esperar una situación dramática de caída de producción disponible para la venta debido a este factor. Algún efecto va a haber, Puede pero no verse va a ser muy algún fuerte. aumento de precio quizás por la producción un poco más baja. Podría darse. Bien, y ahora sí, quedaba, yo decía ahí antes de la tanda, el tema de Dubái, ¿no? Que es donde están ustedes ahora, como parte de una comitiva del sector privado bastante amplia que hay, está en este momento por ahí, ¿no? Ustedes puntualmente a la Cámara, a Cupra, ¿qué es lo que los lleva a Dubái? ¿Están buscando abrir el mercado de Emiratos Árabes o qué es lo que los lleva a visitar concretamente esta exposición? Bueno, nuestro viaje tuvo dos partes. La semana pasada participamos de una feria de alimentos que se llama Gulf Food, Alimentos del Golfo. Es una feria que se hace todos los años, donde el INAC había estado presente hace unos cuantos años y después no había vuelto a colocar un stand. Y este año trajo un stand nuevamente. El Instituto Nacional de Carne, que está impulsando mucho este proyecto exportador para el sector, invitó a participar en el stand junto con las otras empresas de carne vacuna para estar presente en esta feria, sabiendo que es un área que tiene mucho potencial. Y, o sea que aprovechamos esa invitación para estar presentes y si bien no estamos todavía habilitados para exportar a este mercado, nos pareció importante, por supuesto, que aceptar y acompañar la iniciativa del INAC, porque acá estamos trabajando todos juntos y lo valoramos mucho, y empezar a conocer el mercado. La información que yo daba hace un rato respecto de los productos que se venden en esta zona surge de nuestra visita a esta feria. Estuvimos en contacto con empresas productoras locales, estuvimos en contacto con exportadores de otros países, estuvimos en contacto con empresas de trading y bueno, entendiendo un poco más el funcionamiento de este mercado en sus distintos aspectos, como un primer paso para ir logrando un aprendizaje que rinda a futuro. La segunda parte del viaje fue que el día 21, o sea, ayer, 21 de febrero, estaba planificado en la Expo Dubai, que es una expo universal, que se hacen las expos universales cada tantos años en distintos Por países. supuesto. INAC, Uruguay 21, perdón, INAC, Uruguay 21 tiene un pabellón, marca país, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. Es una feria que dura 6 meses. Esta feria fue inaugurada por el ministro Paganini, fue noticia en la prensa. Hay videos que han circulado en las redes sociales promocionales de la propuesta de Uruguay en esta expo. Y como se celebraba el Día de Uruguay ayer, el presidente de la República organizó una misión especial de gobierno y de empresas a Emiratos Árabes para hacer una misión empresarial, celebrar el Día de Uruguay y celebrar el Día de Uruguay en la Expo. Como había poca diferencia de tiempo entre la Feria de los Alimentos y este evento, decidimos participar en los dos simultáneamente, también como una forma de mostrar el respaldo al gobierno por todo el esfuerzo que se está haciendo para impulsar la avicultura, entre otras cosas con la apertura de mercados. Y bueno, eso fue nuestro cometido. Hemos estado en actividades oficiales, algunas no participamos porque son solamente para las autoridades de gobierno, actividades empresariales, rondas de contactos, visitas a pabellones y bueno, actividad por supuesto social y recreativa para agasajar a autoridades locales y a la diáspora uruguaya que también hay por acá unos cuantos uruguayos residiendo. ¿Y la expo qué tal? ¿Recomienda visitar si alguien anda cerca? Sí, vale la pena, bueno, es como todas las cosas que hay en estos países, es enorme, gigantesca. Yo había estado en la Expo Milán en el año 2015, esto es más grande y más espectacular. Era un desierto, esto hace unos años era un desierto, estaba en las riberas de la ciudad, en las partes de afuera de la ciudad, y hoy aquí han hecho construcción, hoteles, edificios, y bueno, por supuesto que todos los pabellones, toda la pavimentación, es un espectáculo en lo que representa este predio ferial, es gigantesco, y bueno, las propuestas de los distintos países que no hemos podido visitar mucho por la agenda que tuvimos, pero bueno, ahí cada país tiene su propuesta de marca país, y yo creo que es muy interesante para el que esté en la región
gastarse unos pesos con la entrada y dedicar un día o dos a visitar la feria siempre vale la pena. Federico Stanham, director ejecutivo de CUPRA, la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es muy importante divulgar la realidad del sector y los desafíos que tenemos, de manera que valoramos mucho la posibilidad de hacerlo.